Muy buenas noches, son las 8 en punto de la noche del 17 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la palabra en esta hora. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitados todas aquellas personas que quieran estudiar la Biblia de manera gratuita. Estamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana estudiando el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiando el Nuevo Testamento. Un saludo a mi querida Edelmira, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta hora. Gloria al Señor. Y estamos en el video número 8 del altar del incienso. Para los que no saben, estamos estudiando el tabernáculo de David, que es una amalgama entre el tabernáculo del testimonio que le fue dado a Moisés, el Padre Nuestro en cada lugar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, paso por paso, y la armadura de Dios. Y estamos en el video número 8 de este tema para aquellas personas que quieran. Jorgito, buenas noches. Y también estamos en el video número 64. Buenas noches, mi hermano. Bendiciones para todos. Buenas noches. Video número 64 del tabernáculo de David. Bueno, estamos en este lugar interesante que venimos hablando hace tiempo de lo que es el altar del incienso. Ya hablamos del altar del incienso, de su función. Ya hablamos acerca del perdón, que si no perdonamos nuestra oración, el incienso, que es la oración hoy día, sube con un mal olor delante de Dios. Y ahora vamos a analizar el yelmo de la salvación. Mucha atención con esto, ¿por qué? Porque hay, digámoslo así, ¿cómo decirlo? Un error de apreciación y un error etimológico por no conocer las palabras en griego y en hebreo cuando se habla de salvación, de salvador, de salvar. Muchas personas están esperando la salvación, ¿verdad? Y me gustaría pedirles, por favor, Yadira, Jorgito, si pueden prender la cámara. Edelmira se encuentra en la clínica, no la puede prender. Me gustaría verlos y saber que hay alguien por ahí. ¿Cómo está, Jorgito? Bueno, hola, Yadira. Bien. Hay un problema con la salvación. ¿Cuál es? Que hay unas sectas, unas religiones que dicen que todavía no somos salvos. Que dicen que, bueno, eso de ganar la salvación ya lo hemos estudiado. La salvación no se gana. La salvación es gratis. Y la salvación es un regalo inmerecido. Es un don que Dios nos da. ¿Listo? Pero, ¿qué es salvación? Si usted habla, por ejemplo, con los adventistas están esperando todavía el juicio. Y ellos enseñan que uno debe guardar el sábado, que uno debe portarse bien para alcanzar ¿qué? Alcanzar la salvación. ¿Me hago entender? Por ejemplo, los católicos enseñan, déjenme bajar aquí un momentico ya. Los católicos enseñan que usted debe alcanzar la salvación haciendo buenas
obras, ¿verdad? Y así también los testigos de Jehová. Y esa es la diferencia de las religiones al verdadero cristianismo. Podríamos hablar de los musulmanes, podríamos hablar de cualquier religión. Todas hablan de hacer buenas obras para alcanzar, si habláramos de la India, si habláramos del hinduismo, habláramos del budismo, estaríamos hablando para alcanzar el nirvana, hablaríamos del karma dharma y de que usted entre cada día sea mejor, entonces va alcanzando una espiritualidad y alcanzará a ser un Dios. Eso enseñan ellos. ¿Qué enseñamos nosotros? ¿Sí? Primero, que la salvación oído es gratis. Usted no la alcanza. Es un regalo que Dios le da. Le voy a pedir el favor, ¿quién me ayuda si es tan amable? En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Alguien que sea tan gentil. Efesios Amén. capítulo 2. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Qué dice, por favor? Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Ok, nótese algo, y es que el versículo 1 es muy claro al decir que Jesús nos dio vida, y cuando nos dio la vida, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Usted y yo andábamos en la corriente del mundo, conforme al diablo, ¿sí? Él operaba en nosotros, no que estuviéramos poseídos, pero sí nos influenciaba. Y por eso dice el versículo 3, vivíamos en eso. Pero mire que el versículo 4 repite, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, versículo 5, perdón, repite lo del versículo 1. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, ¿qué? Salvos. Ojo con esto. Sois salvos tiempo presente. No dice van a ser salvos. Este yelmo de la salvación, lo primero que debemos entender es que es un regalo que usted no se merece. ¿Recuerdan la definición entre gracia y misericordia? Gracia es darle un pago que usted no merece. Y misericordia es pagarle lo que no merece. ¿Así está bien, madre? ¿O me equivoqué? ¿Sí? ¿Me lo grabé? Buah. Me imagino que ustedes se grabaron esa definición. Ahora, mucha atención. Nosotros somos salvos ya. ¿Madre? Sí. Sí, ¿qué madre? Gracia es dar lo que no merece. Misericordia es quitarle lo que sí merece. Ajá. Bueno. Entonces, nosotros somos salvos ya. Miremos Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Ojo con esas sectas y religiones que le dicen que usted no es salvo. ¿Sí? No nos oye bien. ¿Me escuchan? ¿Ustedes me oyen bien o no? Yo sí. Jorge, también Edelmira, Lisset, ¿me oyen bien? Yo lo escucho bien.
Sí, señor, sí, señor. Debe ser la señal, Yadira. Si reinicias todos los equipos y vuelves a entrar, mejor, si quieres, ¿ok? Bueno. Primera de Corintios 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿sí? Eso es presente. Recibisteis es pasado, ¿cierto? Y perseverar es presente. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, o sea, presente. Si nosotros recibimos esa palabra que el Señor nos dio un día, ya somos salvos, ya, en el presente. ¿Estamos claros? Ahora, quiero que tengan mucho cuidado porque la Biblia nos enseña que viene el harpazo. El harpazo es el día en que Jesús venga en la nube y se lleve a la iglesia, que la palabra iglesia significa los que han de salir fuera del mundo. Eso significa iglesia, los llamados a salir afuera. Entonces, cuando la iglesia se vaya, los que nos vayamos, ¿ya somos qué? Salvos. Y hay personas que dicen que vamos a llevar un juicio. Y oído, hablan del juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es el problema? Que si usted lee Apocalipsis capítulo 20, váyanse para Apocalipsis 20, ¿sí? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Nótese que las personas que están ahí, ¿sí? Pero después, capítulo 20, versículo 11. Capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, ese es el juicio del gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron que la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Nosotros no estamos ahí. Nosotros nos fuimos en el capítulo 14 con los 144,000 y en el versículo 14 viene Jesús en la nube y nos lleva. Si nosotros nos fuimos 6 capítulos antes, no estamos en ese juicio. Porque los que están en ese juicio no hay cielo ni tierra para ellos, solo el lago de fuego y azufre. ¿Estamos claros? Mire lo que dice Apocalipsis 20. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados por todas las cosas que están escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos, la muerte y el Hades entregaron los muertos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Presten atención. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, por eso dice que no se halló lugar para ellos, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. El problema es que según las obras, todos nosotros estamos condenados. Por eso viene la salvación, que no es por obras, sino que es gratuita. Quiero quedar en claro ahí. Nosotros hoy ya somos salvos. El problema es el siguiente. Bueno, Señor, dame sabiduría para poder hablar todo esto que he estudiado. Y vamos a mirar unas palabras griegas y hebreas para entender mejor. Y es que hay personas que cuando se les habla de salvación, esas personas piensan solamente en el futuro. ¿Me estoy haciendo entender? Alejandro, Gladys, buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí. Gladys todavía sigue un poquito malito. Bueno. Así que no puede conectarse, podemos conectar. Ok. Nótese que hay personas que le dicen, mire, es que si usted recibe a Jesucristo, bueno, va a ser salvo tal.
y la persona en su mente piensa que va a ser salva del infierno nada más. ¿Me hago entender? Entonces ya Dios me va a librar del infierno, y como eso es en el futuro, no ha pasado, la persona no sabe que cuando hablamos de salvación, Dios nos va a salvar de 3 cosas. Présteme atención, de 3 cosas. La primera, nos salva de 3 cosas. La primera, nos salva de la maldición del pecado. Segundo, nos salva de la ira venidera. Y tercero, nos salva de la muerte segunda. ¿Estamos claros ahí? Nos salva de 3 cosas: la maldición del pecado, de la ira venidera, y nos salva de la muerte segunda. La maldición del pecado, ¿cuál? Efesios capítulo 2, por ejemplo, que dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, ¿sí?, Él nos dio una nueva vida porque seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe. Esa es la maldición del pecado, que tú no paras de pecar. Que tú no paras. Dime, Yadira. O sea, que ya nos libra de ser ya esclavos del pecado. Ya no somos. Ya no somos. Por eso usted lee Romanos. Usted lee Romanos capítulo 7. Y esa persona que escribe los últimos versículos del capítulo 7 está en un conflicto con la carne. Pero usted empieza a leer el capítulo 8 y el capítulo 8 dice que ya somos libertados de eso y ahora podemos caminar en el Espíritu Santo. Usted puede leer Gálatas capítulo 5 y dice: no satisfagan la carne, déjense guiar por el Espíritu Santo. Entonces ya usted no es esclavo. Cuando usted estaba sin Jesús, cuando nosotros estábamos sin Jesús, el pecado nos gobernaba y nos llevaba como ovejitas al matadero. No sé cuál será el suyo. Llamémosle robo, pecado cualquiera. Póngale el nombre que quiera. Y cuando era tentado por su concupiscencia, lo llevaba como de la manito. Camine como un bebé así, que se deja cargar y no sabe para dónde lo lleva. Ese era el pecado. Pero cuando Jesús viene, ¿y qué hace Jesús? Nos liberta. ¿De qué nos libertó? De la maldición del pecado. Ya el pecado no te gobierna la vida. ¿Estamos claros? Ya el pecado no te manda. Ahora tú puedes decidir obedecer a Jesucristo. Esa es la primero que el Señor nos salva. ¿De qué? De la maldición del pecado. Segundo, nos salva de la ira venidera. Vámonos para Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, por favor. ¿Quién lo puede leer si es tan amable? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Mucha atención, póngale cuidado. Miren entonces esos errores que se cometen por no tener idea de lo que significa la palabra salvo. Si usted es salvo hoy, ya fue salvo. Pero David dice que nosotros vamos a ser salvados cuando Él venga en las nubes y no ha llegado. Pero es que usted no sabe entonces qué significa la palabra salvo. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Alguien lo puede leer? Primero nos libra, dígame. Primera de Tesalonicenses 1:10. Sí. Vosotros sois testigos y Dios también. No, mi amorcito. ¿Debes estar en segunda? No, primera. De Tesalonicenses, capítulo 1:10, versículo 10.
Sí. Mi Biblia cambió. Debe ser que es otra Biblia. 10 que 1:10. 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahí viene el otro error. ¿Cuál? Y ahí viene el otro error. Que la gente piensa que el Señor nos viene a librar de la gran tribulación, y la Biblia en ninguna parte dice la gran tribulación, habla de la ira venidera. Alejandro, levantaste la mano. Primera de Tesalonicenses 1:10, no tengo eso, que acabo de decir ahorita. ¿Qué tienes tú ahí? Muestra, ¿qué dice? Vosotros sois testigos de Dios también, Un error mío, el mismo error mío. Está leyendo 2:10 y es 1:10. Está leyendo la segunda carta, Alejandro. Cerciórese bien que están leyendo la segunda carta en lugar de la primera. ¿Ah? No, estoy leyendo pero el capítulo 2. Capítulo 1, versículo 10. Sí. Sí, señor. Y me sale... Búsquelo bien. 1:10. Cuando el que leyó es 2:10. Lo que pasa es que ustedes tienen Biblias de estudio. No, sí, pero... Es que... no por eso, David. Es que Aquí está. es 1:10. ese es el problema de las Biblias de estudio. Y esperar de los cielos a su Hijo. Que nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Entonces hay cristianos que enseñan que el Señor nos va a librar de la tribulación y la gran tribulación, y se equivocan, porque la tribulación y la gran tribulación comienzan en el capítulo 11 de Apocalipsis, que lo dice claramente, que los dos testigos van a trabajar 3 años y medio, y después de que ellos mueran, en el capítulo 12 habla de la gran tribulación, otros 3 años y medio más, y terminan en el capítulo 14, la gran tribulación, con el arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento es después de la gran tribulación. Présteme atención. La Biblia no dice que nos va a librar de la gran tribulación, sino ¿de qué? De la ira venidera. Vamos a leer un momentico Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Qué dice el 4:13, por favor? Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Quién lo lee? Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ajá, versículo 16, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ese es Apocalipsis 14:14. Que si usted lee Apocalipsis 14:14, ¿sí? Dice: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona y en la mano una hoz aguda. ¿Sí? Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Se llevó a la iglesia. ¿Sí? Volvamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Ahora, ¿qué dice el versículo, capítulo 5, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses? Capítulo 5, versículo 9.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el día. Ay, Yadira, tienes un parlantote o algo así, que suena durísimo. Bueno, y es el día de la ira. ¿Y dónde está el día de la ira? Váyanse para Apocalipsis capítulo 16. Lean los títulos, por favor. Alguien que lea, si es tan amable, el título del capítulo 16 de Apocalipsis, ¿qué dice? El capítulo 16 dice las copas de la ira. Esas son las copas que Él nos va a librar. Y por eso nos fuimos en el 14. La primera copa, versículo 2, cae sobre la tierra. La segunda copa, capítulo 3, cae sobre el mar. La tercera copa, capítulo 4, cae sobre los ríos. ¿Sí lo van viendo? La cuarta copa, capítulo 8, cae sobre el sol. La quinta, versículo 8 del capítulo 16, gracias, sí. Versículo 10, la quinta copa, cae sobre el trono de la bestia. Ya el anticristo está trabajando hace rato y estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor nos libró. Y la sexta copa, capítulo 12, la derrama sobre el río Éufrates para que se seque. ¿Se van dando cuenta? Y la séptima copa está en el versículo 17, que derrama sobre el aire. Nótese eso. Esa es la salvación verdadera. O sea, el Señor nos salvó ya. ¿De qué? Hoy ya nos salvó de la esclavitud del pecado. El Señor nos va a salvar de la ira venidera. Por eso la salvación es presente y futuro. Y nos va a salvar de la muerte segunda, que ya leímos, el juicio del gran trono blanco. Ahí no vamos a estar nosotros, porque ya fuimos salvados en el capítulo 14. Ahora, ¿a qué me refiero con la maldición del pecado? Presten atención que aquí viene lo bueno. Y es que muchos cristianos siguen a Dios, pero siguen creyendo que Dios los está castigando. No, lo que pasa es que yo era muy malo antes y para alcanzar el perdón de Dios yo tengo que hacer unas mandas. ¿Han escuchado hablar de las mandas? Esa no me la sabía, sino ahorita me la contaron en Semana Santa. Y hay personas que dicen, no, tiene que hacer mandas para poder alcanzar el favor. Entonces, dime, madre. Eso no es del budismo. ¿Del qué? ¿Budismo? ¿Del qué? La manda no. Budismo. No, mantras son del budismo, las mantras. Las mandas son un invento católico que si usted hace una promesa, tiene que pagar esa promesa. Entonces dicen que se van de rodillas caminando detrás de la procesión. Eso es para alcanzar o pagar favores de Dios. Pero eso no enseña la Biblia. Mire, cuando el pecado entró a la tierra, mire lo que es la salvación. ¿Sí? Bueno, y de paso quiero que escriban una palabra ahí llamada soteria. Escriban soteria, ¿sí? O sóter, ¿sí? Soteria o sóter. La palabra sóter es una palabra griega que significa salvador. Sóter es la palabra, ¿ok? Déjenme buscar aquí. En griego, sóter. Griego, sóter. ¿Dónde la escribimos? No sé. Yo normalmente allá en Juan 3:16 lo pongo allá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que cualquiera que cree en él sea ¿qué? Salvo. Soteria. Eso es, soteria. ¿Sí? Se ha salvado. Pero ¿se ha salvado de qué? Entonces ahí viene el problema. ¿Sí?
el micrófono. Ahí viene el problema, y es que hay cristianos que no entienden que soteria es del pasado, presente y futuro. Es un verbo que actúa en los tres tiempos. Nos salvó de la maldición del pecado. ¿Cuáles fueron las tres maldiciones que aparecieron con el pecado? Cuando Adán peca, tres maldiciones entraron al mundo. ¿Cuáles fueron? ¿Quién me dice la primera? El temor. Bueno, ese es un resultado, un síntoma, pero no es la maldición en tal. Ese es un síntoma producido por el... muerte. Uno, la muerte. No existía la muerte. ¿Ya? Dos, los dolores de parto es un castigo, no una maldición. Una maldición. Más bien una maldición. Trabajo, hermano. La enfermedad. Bueno, espérense. Olfa dijo algo interesante. Espere, ya sí, esas son las otras dos. Alejandro y Yaira lo dijeron. Olfa dijo el trabajo, ¿cierto? Aquí es donde les voy a decir lo siguiente. Dentro de una llamada Olfa ya vuelve a entrar. El trabajo no es una maldición, porque Dios ya le había dicho a Adán que tenía que trabajar antes de que él comiera. ¿De qué? Del fruto. Antes de Adán comer del fruto, ya Dios le había dicho que tenía que labrar la tierra, cuidarla y ponerle a los animalitos nombre. Ya él estaba trabajando. Entonces, la maldición no es trabajar. ¿Cuál es la maldición? La primera, muerte; la segunda, pobreza; y la tercera, enfermedad. Antes de que entrara la muerte, el pecado al mundo, pues Adán y Eva se levantaban y estaban ¿en dónde? Estaban en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué quiere comer mi hijo? Hay manzana, le hago un juguito de papaya, le hago patilla. ¿Qué quiere comer? Todo estaba ahí. Ellos vivían en un supermercado. No les hacía falta ninguna comida, no tenían necesidad de nada. Cuando fueron expulsados del Edén, entonces Dios, ¿qué le dice? Como castigo, ¿ahora qué? Vas a tener que sudar y ganarte el pan con el sudor. Entonces la maldición es pobreza, la escasez y tener que matarse para conseguir. ¿Sabes qué es lo bonito en Cristo? Que cuando tú eres bendecido, la Biblia enseña que tú no persigues las bendiciones, ellas te persiguen a ti. Y eso es algo hermosísimo. Saber que sin Cristo me tocaba matarme y buscar y hacer. Con Cristo, pues sí trabajo, pero ya no soy esclavo, ya no me mato. Sí trabajo, hay que darle, pero ya no es tan difícil. Y la otra es la enfermedad. Adán y Eva no se iban a enfermar, estaban desnudos, no les iba a dar gripita. ¿Se dieron cuenta? Y esas tres maldiciones el Señor no las quita. Olfa levantó la mano. Hermano David, ¿cuál es la segunda? La primera, muerte; la segunda, pobreza; y la tercera, enfermedad. Son las tres maldiciones del pecado. Uno, muerte, la física hay que vivirla, pero la muerte espiritual, la separación de Dios, esa la quita el Señor. Segundo, nosotros los cristianos no somos pobres. Que tal vez no tengamos plata para echar para el cielo y vivir en una mansión, eso es otra cosa, pero pobres no somos. Mínimo, el Señor nos da lo que necesitamos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y usted, cuando ya tiene lo necesario, dejó de ser pobre. Que usted no sea mega millonario es otra cosa, o no sea rico es otra cosa, pero pobre no va a ser. Escasez no hay en nuestro hogar. Claro, recuerden que hay momentos de escasez porque el Señor quiere que pulirnos, ¿no? Necesita trabajar con nosotros. Pero cuando usted es un cristiano bien formado, mínimo tiene lo necesario. No he visto justo desamparado
ni su descendencia que mendigue pan. Pues, estamos listos ahí, ¿no? Y segundo, de la enfermedad. Y aquí es donde viene un problemita bien grande. Póngale cuidado a lo que les voy a decir. Mucha atención. La palabra soteria, que se utiliza la soterología, anoten esa palabra, soteriología, es el estudio de la salvación. Eso le enseñan en teología. Cuando usted estudia teología, le van a enseñar la soteriología. ¿Estamos claros? Esa es la palabra griega para estudio de la salvación. Ahora, la raíz original es soter, de donde viene la palabra salvador, oído, en griego soter, y en hebreo yasa. Por eso la palabra Yahshua, el Salvador, Jesús. Yasa, como suena, Y-A-S-A, Yasa, en hebreo, o soter en griego, significa Salvador. Ahora, ¿Salvador de qué? De esas tres cosas. Salvador, que nos da vida, nos quita la maldición del pecado de la muerte, nos da vida. Segundo, nos mantiene salvos. ¿Sabe qué significa la palabra salvo? Y aquí es una palabra interesante. Ojo, soteriología es estudio de la salvación. Soter es salvador. Y sozo con D, S-O-D-O, S-O-D-S-O significa salvar. ¿Y eso qué quiere decir? Es otra palabra, anoten por ahí, por favor. Soseín con Z, S-O. Deben tener 4 palabras. Soteriología, soter, sozo y esta cuarta. Soseín con Z. Soseín. S-O-Z-E-I-N. ¿Y qué significa soseín? Significa estar sanos, buena salud, estar bien. Vamos a leer Romanos 1:16 para mirar esta palabra. Miremos esta palabra. Romanos 1:16. Y aquí muchos de nosotros vamos a entender por qué Dios nos quiere arreglar, ayudar. ¿Qué dice Romanos 1:16? Por favor, alguien que lo lea. ¿Qué dice? Amén, amén, amén. ¿Vale? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Es poder de Dios para sosein, que es la palabra que se utilizó ahí, para salvaciones que Él te va a mantener con bien, con salud, con buena alimentación, te va a cuidar. Para todo aquel que cree, que recuerden que estuvimos aprendiendo qué es creer, qué es fe, que es el que le obedece. Pero una persona que no obedece, pues Dios no la va a mantener a salvo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Usted está obedeciendo en todo o está obedeciendo en unos sí y en otros no? Otro, 1 Corintios 3:15. ¿Qué dice, por favor? 1 Corintios 3:15. Léalo, por favor. Amén, amén, lo leo. 1 Corintios 3:15. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Él mismo será sosen. Él mismo, o sea, lo va a cuidar del fuego. El fuego va a consumir la obra que hizo la persona, porque atrás dice,
la obra que hizo la hizo sobre, no, es que yo construí una iglesia, entonces eso tiene madera, tiene concreto, tiene un poco de cosas que van a consumir por el fuego. Pero Dios lo guarda del fuego, de la prueba, no está hablando del infierno, de la prueba, y la persona va a ser sosin, va a ser cuidada en su salud. Por eso ya de una vez va comprendiendo usted por qué el Señor, antes de sanar a una persona, ¿qué hacía? Perdonaba los pecados. Y cuando la persona era perdonada de pecados, enseguida recibía sanación. Muchas personas quieren venir a Cristo y quieren ser sanadas en esas cruzadas de milagro, que usted se da cuenta que esos sanadores hablan de fe, pero nunca hablan de arrepentimiento de pecados. Por eso contratan gente para que se haga pasar por sanadas, gente que ya hay videos de gente que ha hecho estudios y han demostrado cómo esos mismos personajes que se sanaron hoy acá están contratados para ser sanados en otro país, y contratados para ser sanados en otro país siempre son los mismos. ¿Cuál es el problema? Que usted, cuando vaya a una cruzada de milagros, préstele ojito a ver si la persona primero habla de perdón de pecados. Si no, no eres salvo realmente. De nada sirve ser sanado del SIDA y terminar en el infierno. Eso no sirve de nada. Otro versículo, Efesios capítulo 2, que lo estábamos leyendo ahora. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Versículos 5 y 6. Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la palabra sosein, que nos guarda, nos cuida, nos protege, nos mantiene con salud. O sea, por gracia sois salvos es Dios te va a proteger por gratis. Y te va a sentar a su lado para protegerte. Pero si tú no obedeces, y ese es el problema de la escuela, que a nosotros el Señor nos ha exigido más que a otros, pero hay unos que no quieren obedecer. Entonces, si el Señor te dice, quiero esto, y tú no lo haces, ¿cómo vas a buscar protección después? Ese es el verdadero problema. Si una persona, por eso óigame, si una persona dice, es que yo soy salvo, pero sus obras demuestran otra cosa, la persona realmente no ha sido salvada, no ha sido protegida. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces el Señor no te puede librar del mal. ¿Por qué? Porque tú no eres salvo. Vámonos un momentico a Primera de Juan, capítulo 3, de los textos más difíciles, y que yo cada semana me consigo cristianos que dicen que pecan. Es que todavía pecamos. Y me citan la palabra, y citan Primera de Juan, capítulo 1. Y me dicen, pero David, Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. David, todos somos pecadores. Y entonces yo les tengo que responder, mire, mijo, léase toda la carta, no se lea un solo capítulo. Porque precisamente el capítulo 2, el versículo 3, del versículo 2 dice, el versículo 1 dice, hijitos míos, esta carta les escribo, ¿para qué? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, para que no peques? Pero acaba de decir que éramos pecadores, sí, porque es el primer capítulo, es la introducción a la carta, que todos somos pecadores. Pero el problema es que cuando usted lee la carta, le dice que él escribe esa carta para que no peque.
Y el capítulo 3, ¿sabe qué dice? Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ese ahora, marco temporal, significa que usted y yo, que ahora somos hijos de Dios, ya la cosa cambió, porque antes estábamos sin Cristo. ¿Y qué dice el versículo 6? Todo aquel que permanece en él, en Jesús, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y hay cristianos que andan diciendo, Señor, todos los días, perdóname los pecados, perdóname los pecados, perdóname. Y 40 años con los pecados. Siga leyendo, no pare. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esa palabra practica el pecado es el que hace pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lea conmigo el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de él, Sosein, la palabra lo salvó, Sosein, que es la palabra estar resguardado, sano, cubierto. ¿Cómo? Está sano. Sí, no lo deja pecar. El Señor te protege, no deja que caigas. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Levantaron la mano Ramoncho y mi madre. ¿Quién de los dos primero? Madre. No, baje la manito entonces, madre. Gracias. Ramoncho. Esto. O sea, los que están pecando, o saben que están pecando y siguen pecando, lo más probable es que la gracia no more en ellos, ¿cierto? Así no sepas, así no sepas. Porque hay personas que ni saben que están pecando. ¿Sí? Hay personas como los musulmanes que piensan que cortarle la cabeza a otro es bendición de Dios. Pero ellos no han nacido de nuevo, no han conocido la salvación. Es que preciso el Señor me viene a salvar de ese pecado. Entonces, si yo sigo con ese pecado, nunca he sido salvo. ¿Sí me hice entender? Sosein. No estoy sano, estoy podrido todavía en el corazón. Mi soter, que es la palabra griega para salvador, no está en mi vida. No me ha salvado del pecado. Entonces sigo cometiendo el mismo pecado y lo cometo y caigo 30, 40 años, no he sido salvado. ¿Estamos hasta ahí claro? ¿Sí? Ahora, la palabra sodso, S-O-D-S-O, salvar, que es mantener en paz, salvarlo de la muerte, ¿sí? En hebreo, yasa. Jesús es nuestro sodso, nuestra yasa. Él es el que nos mantiene a nosotros, ¿qué? Resguardados del mar, nos mantiene en paz. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a mirar a Jesús como Salvador. ¿Cuál es la palabra Salvador? ¿Quién me lo recuerda? En griego. La palabra Salvador. Yasa. Ese es en hebreo. Sotería. Soter. Sí. Sotería es salvación. Soter, Salvador. O Yasa, en hebreo. ¿Sí? Soter. Vámonos a Juan, capítulo 4, versículo 42. Póngale atención. Los moradores de Samaria,
Cuando la mujer samaritana les predica de Jesús, mire lo que dicen. Y utilizan la palabra griega soter. Juan 4:42. ¿Qué dice, por favor? Juan 4:42. Sí. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el soter del mundo. Interesante esa palabra. Esta palabra. Ese fue. Yadira, micrófono. Ese fue el que vino a salvar a la mujer samaritana que tenía 5 maridos, había tenido 5 maridos y el sexto que ahora tenía no era el marido de él. ¿De qué la vino a salvar? De la fornicación. ¿Se dan cuenta? Entonces ya ella no andaba pendiente de hombres, sino ahora pendiente del único hombre que le importaba predicar a Jesucristo. Fue la primera evangelista. Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice, por favor? Aprendámonos estas palabras griegas y hebreas para poder predicar mejor. Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran soter, del Salvador, del que me viene a proteger, del que me viene salud. ¿Recuerdan la palabra salud? ¿Sí? Soseín. La palabra mantener con buena salud, soseín. Él viene a mantenerme con buena salud. Y el día en que están afectados mis riñones, 2 días sin orinar, 50 horas sin orinar, Él es el que me dice, yo soy tu soseín. Yo te voy a salvar de eso. Pero tú tienes que, ¿qué? Obedecer. De gloria a Dios que lo hace libre a uno de la Coca-Cola, de las salsas. A través de una enfermedad, uno conoció a quién, a su sosein, al que me dio salud. ¿Se dan cuenta? Al que me protege, a mi soter, soter, acento en la E, al que me protege, al que me cuida, al que no me deja caer. 3 cosas trae la salvación. Oído. Ya hablamos nos libró de la maldición del pecado, de la ira venidera y de la muerte, ¿cierto? Pero 3 cosas produce, 3 cosas nos da la justificación. Nos salva de la maldición del pecado, de la ira venidera y la muerte segunda. Pero nos da 3 cosas, 3 regalos tú recibes. El primero, Romanos 5:9. ¿Qué dice, por favor? Mucha atención. Romanos 5:9. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 5:9. Amén. 5:8. 5:8 y 9. Bienaventurado el varón. No, mi amor. Romanos 5:8 y 9. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Entonces, la salvación nos da justificación. La salvación trae justificación. Ya yo puedo ser salvo. ¿Por qué? Porque con su sangre Él me justificó, perdonó todos mis pecados. Entonces, ¿cómo me va a venir a decir que Él borró todos mis pecados y yo sigo pecando en lo mismo?
Romanos capítulo 6 más adelante dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a seguir pecando? ¿Quién dijo eso? Ya va siendo hora de que la escuela aprenda que si usted es salvo, usted deja de pecar. No es que ahora ya usted no peca y se acuesta con quien quiera. No. Es que usted ya no tiene sexo indebido. Ya no tiene todo lo que significa la ley. Recuerden que pecado es infracción de la ley. Entonces, lo que diga la ley, ya usted no hace nada de eso. Segunda cosa que nos regala, además de la justificación, nos da la victoria. Mateo capítulo 4, dime. Ramoncho. Hay cosas que no están en la ley, pero no agradan a Dios. Pero no son pecado. No son pecado porque no están en la ley. Pero no agradan al Señor. Ajá. Eso ya es otro cuento. Ya esos son obras de la carne, podría decirse. Sí, pero un ejemplo. Sí, es cierto. Dígame. O sea, no son pecado, pero no agradan al Señor. Entonces, ¿cómo queda uno ahí? No entiendo qué significa ese cómo queda uno ahí. Sí, o sea, un ejemplo que indirectamente uno no esté pecando, pero de pronto hizo algo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Ajá. Entonces, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Por ejemplo, escúcheme. Por ejemplo, la cerveza. No, déjame colocar un mejor ejemplo más suave. Bueno. La Coca-Cola. ¿Tomar Coca-Cola es pecado? No. Pero en mi caso, que después de tantos años de tomar Coca-Cola, cálculo de los riñones y no puedo orinar y ya voy por una diálisis y bueno, en fin, en mi caso, Dios me dice, no más Coca-Cola. Entonces yo sé que no debo tomar más Coca-Cola porque debo respetar mi cuerpo y cuidar el templo del Espíritu Santo. No es pecado tomar Coca-Cola, pero yo no la debo tomar porque Él me dijo que no. Te voy a sanar, pero deja la Coca-Cola, deja las salsas. ¿Y usted sabe qué es comerse una hamburguesa sin salsa? Imagínense. Porque yo estoy mal de los riñones, pero del colon no. Entonces yo me puedo comer. Hay gente que está grave del colon. Pero es delicioso. ¿Cómo? Son ricas. Sí, pero hay personas que están mal del colon y siguen con la salchipapa y las tajaditas fritas. Dios no les ha dicho todavía a ellos nada, aunque siguen matando su colon. Pero no es pecado. A mí me dijo que no comiera más salsas. ¿Me hago entender? Bueno, lo de la cerveza no está en la Biblia. Entonces, como no está en la ley, no es pecado. Pero el problema es que si usted se toma una cerveza, una con una, ya usted está matando millones de neuronas. Entonces, ¿será que me puedo tomar una cerveza, Espíritu Santo? Porque ya no vivimos bajo la ley. Ahora vivimos guiados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿me puedo tomar una Coca-Cola? Y él me dice enseguida no. ¿Qué dice Yadira? El que daña el templo de Dios. Sí, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, si no estoy mal. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno debo destruir el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, Espíritu Santo, ¿me puedo comer esto? Y él me dice sí o sí no. Yo no estoy diciendo que sea pecado, estoy hablando de mí, que es que yo llegué a un momento en estar mal de los riñones y él ya me los sanó, pero debo cuidarlos. Marta Zafra. Ahí es donde el Señor habla particularmente, porque a uno le dice no tome Coca-Cola, a otro le dice no tome tinto, a otro le dice cuidado con el azúcar, a otro le dice oiga el geniecito, se está matando con su genio. A cada uno nos va edificando el espíritu. Sí, señora. Ese es el Dios personal que nosotros tenemos. Alejandro, ¿levantaste la mano?
Sí, señora, ese es el Dios personal que cada uno tiene. Alejo, ¿levantaste la mano? Correcto, todo depende de las proporciones de las personas y con el sentido de que lo haga. Una persona, por lo menos, si tiene una mente sana, se va a comer un almuerzo, se va a tomar un vino, está seguro que no le va a caer mal. Se puede tomar una cerveza con el almuerzo, no le va a caer mal. Pero esa persona, su proporción es una, sin un nivel de tóxico, una persona que se cuida. Como dice la hermana Marta, es más dañino un termo de café diario que si tú vas a hacer tu almuerzo y te tomas un vino. Es más dañino un termo de café diario. Es más dañino como ese azúcar en la mañana, azúcar en la noche, azúcar en la tarde. Y está bajo todos esos incontroles de alimentación. Ahora, si la persona viene de problemas de adicción de alcohol, ¿cómo le vas a brindar una cerveza? No se la puede brindar, ni siquiera mencionársela. Sí, eso. Porque esa persona no de luchar con ese problema. Todo depende de las condiciones y las proporciones. Yo diría que... Y lo que la persona lleva en su mente. Marta, micrófono. Y el Señor tiene misericordia de nosotros de muchas maneras. Y no hay una regla general. El problema del alcohol, como dice el hermano, el que es alcohólico o ha nacido alcohólico, pero lo es de alguna manera, no debe empezar a tomar, no debe tomar la primera porque no para. Y sin embargo, yo conozco una persona que tiene ese problema de alcoholismo y de pronto dice, no, una, dos. Y cuando fue una, no para. Y se enlaguna y todo se enlagunaba. Y de pronto el Señor le puso un dolor. Que se toma una, más o menos. Se toma la otra y le empieza a doler un lado de la espalda. Y se toma la otra y es como una puñalada y le tocó parar. ¿La deja tomar? Bueno, el Señor va haciendo su trabajo. Gladys, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Bueno, en mi opinión sería que por eso es que la diferencia entre lo que está escrito en la ley, que son pecados, y las otras cosas que no agradan al Señor, pues que no están escritas en la ley. Porque sí es cierto que hay personas que una cerveza pues no es tentación, pero a otros sí. Pero lo que es fornicación, lo que es matar y todas estas cosas, robar, pues muchos han caído y muchos hemos caído en esos pecados. Entonces, por eso es la diferencia de una cosa que es pecado, que está escrito en la ley, que no debemos hacerlo, y si lo cometemos, pues porque no hemos nacido de nuevo con el Señor, y otra muy distinta es lo que día a día nosotros podamos hacer que no le agrade al Señor. Muy que bien. ya el Señor, en su misericordia grande, ha ido trabajando con nosotros para nosotros ir eliminando todas esas cosas, pues. Juliet. Yo eso tengo una pregunta que hace rato la quería hacer. Sí, dicen que Dios perdona todos los pecados, y más si se arrepienten de todo corazón. No. Pero yo a veces me hago esa pregunta a los que han, un ejemplo, a Gradito, a todos los que han hecho masacre, ¿ellos tienen el perdón de Dios? No. Por decir. Ya respondió Luciana. Ay, tal vez. Es que Luciana es inteligente. A ver, ojo con lo siguiente. ¿Sabe? Otra cosa, espera, pero sí, el que violó casi 1,000 niños, ese, o sea, él tiene el perdón de Dios. No, tampoco. ¿Qué dice Luciana? A ver, ¿qué dice Luciana? Ven, espérate, ya Luciana te va a decir algo. Dime, amor, ¿qué pasó? Los drogaditos, los malos no tienen perdón de Dios. Bueno, escuche lo siguiente. Todo ser humano, ¿sí? Todo ser humano tiene la posibilidad de ser perdonado por Dios. Todo ser humano tiene esa posibilidad, ¿ya? El problema es el siguiente.
¿Qué es primero? Ojo, los antiguos no contesten, por favor. ¿Qué es primero? ¿El arrepentimiento o la salvación? ¿Qué es primero, Juliet? Para mí es primero el arrepentimiento para que después venga la salvación. Entonces, si tú te arrepientes, ¿eres salva? No, supongo que sí. Bueno, Efesios capítulo 2 dice que no. Efesios capítulo 2 dice que estando muertos en delitos y pecados, Él te dio vida eterna. Primero es la salvación para que después te puedas arrepentir. Porque si Dios no primero te salva, ¿qué significa la palabra salvar? Soter, sozo, o yasa en hebreo, soso en griego. Él te mantiene limpio, Él es el que te purifica, Él es el que te sana. Y como Él te sanó, te perdona el pecado, ya tú puedes caminar bien. Si no, no. Si tú piensas que primero es el arrepentirse, entonces la salvación es un pago a tu arrepentimiento. Te ganaste la salvación. En Cristo no es así. Primero Él te salva para que tú puedas arrepentirte. Vámonos un momentico a Ezequiel para que vean que es cierto. Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tienes ahí, Juliet? Ezequiel 36. Juliet, ¿se me fue? Versículo 25 al 27. ¿Qué dice? ¿Ezequiel qué? Capítulo 36, versículo 25 al 27. Note una cosa. En estos 3 versículos, el ser humano no hace nada. Dios hace todo. Miren los verbos. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Eso lo hace Dios. Daré corazón nuevo. Pondré, otro verbo, espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Él está haciendo todo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué pasa? Ahora sí, haré que anden en mis estatutos y guarden por mis preceptos y los pongan por obra. ¿Estamos claros? Correcto. Ese es morir y nacer de nuevo en Cristo. Eso, entonces después de que tú nazcas de nuevo, ahí sí puedes caminar. Entonces, ¿sí hay perdón de Dios? Claro que hay perdón de Dios para todo. El problema es que como Dios mira el corazón. Y hablando de Garavito, Juliet, no sé si ustedes sabían, hace un tiempo Garavito tenía un pastor cristiano. Y el pastor cristiano presentó ante el juez una petición, y era que Garavito ya era una criatura nueva, había recibido perdón de Dios y que lo dejaran libre. Entrevistaron a Garavito y el hombre dijo, sí, mire, yo he entendido que hice mal y tal, bueno, lo otro, y déjenme libre, por favor. ¿Qué pasó? Que cuando el juez de la República le dice a Garavito, mire, mi amigo, aunque Dios a usted lo perdonó bajo las leyes de Dios, usted también violó las leyes humanas y las leyes humanas no tienen misericordia. A usted le toca seguir preso. ¿Qué fue lo primero que hizo Garavito cuando lo volvieron a encerrar? Se tiró de frente y con la cabeza le pegó a la reja un golpe para desnucarse. Intentó suicidarse. ¿Era salvo? No, no era salvo. Eso era una mentira. Madre, ¿levantaste la mano? Ya va, Julie, ya va. Madre, ¿levantó la mano, no? Diga, Julie. Ahora volviendo a otro tema. Los que se suicidan, ellos tienen el perdón de Dios, los que ellos mismos atentan con su vida. Si ellos tuvieran el perdón de Dios y conocieran a Dios, no se hubieran suicidado.
Porque la persona se suicida por falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres decir algo, madre? Otra cosa, Apaga el micrófono, otra madre. cosa también. Espérate, también que tengo otra duda, que ya que tocaste ese tema. Y los que, o sea, también, porque yo a veces me he hecho esa pregunta, y también las personas que desgraciadamente salieron de su casa y se murieron, ellas, ¿qué les pasó? ¿Cómo así salieron de su casa y se murieron? Por decir un ejemplo, salió una X persona de su casa a trabajar y llegando a la esquina, ¡pram!, se la lleva en un carro y se la mató. ¿Qué pasa? Pues se murió. El problema es murió con Cristo o sin Cristo. Nació, Eso es lo que yo te digo. nació de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, va al infierno. Punto. Si nació de nuevo, va al seno de Abraham. Bueno, pero déjeme decirle una cosa, mire, espere, que estamos hablando aquí. 3 cosas recibimos con la salvación. Bueno, dígame la verdad, ¿quieres saber las 3 cosas, sí o no? Sí. Claro que sí. Bueno, mañana seguimos hablando porque ya son las 9:11, no me había dado cuenta, ¿no le digo? Ay, se acerca el cumpleaños de Joseph. Ah, bueno, ¿cuándo es el cumpleaños? ¿Lisette? 24, el próximo lunes. Ah, qué bueno. Bueno, entonces mañana seguimos hablando porque hay 3 regalos que nos da la salvación. Recordemos las palabras, ¿no? Soteria, de donde viene soteriología, que es el estudio de la salvación. Soter, salvador. Sotso, salvar. Y sosein, que es estar sano. Entonces mañana vamos a mirar eso, para que no sigamos creyendo. ¿Cómo así que las pasa el grupo? Señores, ahí está el video, a estudiar, hágame el favor. Ah, ¿qué tal? Bueno, ahorita las paso. ¿Cómo le iba a decir? Hay personas que por eso no saben que ya somos salvos. Entonces están esperando a ver si se portan bien para ser salvos. Primero, siéndoles sinceros, si yo después de 40 años, 45 años, sigo en el mismo pecado de mi juventud, no he sido salvo. No he sido salvo. Simplemente es una religión. Lo primero es que Él me haga nacer de nuevo. Eso es ser salvado. Que me salve de la maldición del pecado. ¿Ok? Dios les bendiga a los que están en Facebook.